De inmediato analizamos el tema con Francisco Omar Parada, dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Vamos con él. Buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación que nos hace. Gracias, Francisco. El secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos. Es lo que leo en una pancarta que muestra una manifestación ocurrida en tu país. Y quiero empezar por allí, por favor, por si se cumple o no el sistema jurídico internacional con esta decisión que asumen autoridades de El Salvador. Bueno, ciertamente en El Salvador hay una situación bastante grave de retrocesos en materia de respeto a los derechos humanos. A nivel general, se puede mencionar que existen miles de capturas arbitrarias en el contexto de un régimen de excepción que ya lleva 3 años, en donde se restringen derechos fundamentales y también en donde se restringe el debido proceso a muchas familias. Esta es una situación bastante compleja que ha generado bastante dolor y bastante zozobra en la familia salvadoreña. Cuando hablamos de dolor en las familias salvadoreñas, vamos a trasladarlo también en este caso ese dolor a las familias venezolanas, porque ahora están sufriendo una situación denunciada por el gobierno de Venezuela, insuflada por el gobierno de Bukele y de Trump. Como dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía, en el día a día estás conociendo historias, vas recibiendo información de qué es lo que ocurre. Me gustaría que nos traslades ese contenido, esa información. Bueno, nosotros desde este espacio de coordinación hemos logrado constituir un movimiento que se denomina así Movimiento de Víctimas del Régimen, a quienes estamos acompañando en su lucha por la liberación de sus seres queridos que han sido detenidos de manera arbitraria en el contexto de la aplicación de este régimen de excepción. Y bueno, también nos sumamos a la lucha que se está llevando a cabo por la liberación de los ciudadanos venezolanos. Desde que conocimos la noticia sobre el traslado inconstitucional, el traslado ilegal de ciudadanos venezolanos hacia el SECOT, pues nos movilizamos para elaborar una demanda de inconstitucionalidad. En esta demanda de inconstitucionalidad, pues estamos solicitando a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional los actos por parte del Ejecutivo de trasladar a ciudadanos venezolanos a guardar prisión sin haber cometido ningún tipo de delito. Entonces, que es una situación totalmente contraria a tratados internacionales, incluso a la misma Constitución. Hemos presentado esta demanda de inconstitucionalidad y pues ha sido hasta el día de ayer que recibimos una notificación de la Sala de lo Constitucional en donde pues nos hacen algunas prevenciones y nos solicitan información extra para argumentar nuestra petición, nuestra demanda. Estamos hablando de que estos venezolanos fueron expulsados por el gobierno de Trump, acusados sin presentar pruebas de integrar una banda criminal, recluidos en el SECOT y además cuando el gobierno del país pide información, pide un trato justo, exige que sean regresados a su nación, encuentran esta respuesta. Declárase sin lugar la intervención requerida mediante correo electrónico a nombre del señor fiscal Tarek William Saab por no cumplirse con los presupuestos esenciales establecidos en la legislación nacional y convencional respectiva. Esto dice, estoy leyendo el documento, la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Además, ya en la misma resolución se da también una información a la defensa de los migrantes presos para entregar información de un proceso judicial que se presentó en marzo. Imagínate, Francisco. ¿Así son los tiempos de la justicia salvadoreña? Son medidas dilatorias que está aplicando la Corte Suprema de Justicia para no resolver la esencia del asunto. Y es que aquí está claro de que existe, y nosotros lo hemos mencionado en la demanda, una violación del derecho a la libertad personal de todos estos ciudadanos detenidos, una violación al derecho de igualdad y no discriminación, que también está contemplado en la Constitución, una violación al principio de legalidad y al debido proceso.
y además una violación del derecho de presunción de inocencia y el derecho de defensa. Estos son derechos fundamentales que están siendo violentados con la detención ilegal que está haciendo el gobierno de El Salvador a los ciudadanos venezolanos. Pero ¿cuál es la respuesta de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, medidas que desde nuestro punto de vista son dilatorias, prevenciones que lo que van a hacer es extender más el tiempo de la detención arbitraria de los ciudadanos venezolanos, y eso obviamente constituye violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos. Fíjate, Washington acordó pagar al gobierno de Bukele $6 millones por tener preso a estos migrantes venezolanos. Hablemos de estos números también y de cómo la comunidad internacional obvia el tema, silencia, no existe, aun cuando tienen claro que están violando derechos humanos, Francisco. Exactamente. Existe un supuesto acuerdo económico. Nosotros hemos buscado información sobre si hubo en la Asamblea Legislativa la ratificación de un acuerdo, de un tratado, en donde media un beneficio económico por parte del gobierno de El Salvador por la detención arbitraria de los ciudadanos venezolanos, pero no hay en la Asamblea Legislativa registro de la aprobación de este tratado. Lo que nosotros tenemos son spots publicitarios por parte del gobierno de El Salvador en donde se ve que hay ciudadanos venezolanos que llegan al aeropuerto de El Salvador y son trasladados con un fuerte dispositivo de seguridad hacia el Centro de Contención del Terrorismo, el CECOT, ¿verdad? Que es una prisión de máxima seguridad en el país. Son tratados como delincuentes cuando en realidad las personas que han sido detenidas pues no han cometido delitos, ¿verdad? Su traslado ha sido totalmente ilegal, principalmente porque las personas son subidas de manera forzosa a este avión y son trasladados a un país que no tiene nada que ver con su relación de migración, ¿verdad? Ni siquiera son deportados a su país de origen, sino que son trasladados hacia El Salvador por un supuesto acuerdo que hubo entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos. Pero en todo caso, si este acuerdo existe, si algún documento formal existe, en todo caso este acuerdo sería también inconstitucional, porque la misma Constitución dice que no podrá celebrarse o ratificarse tratados en que de alguna manera se altere la forma de gobierno o se lesionen o menoscaben la soberanía, la independencia y también los derechos y garantías fundamentales de la persona humana. Y lo que estamos viendo acá es que el territorio salvadoreño está siendo utilizado para este tipo de acciones que son totalmente contrarias a la dignidad humana. Estamos hablando incluso de que estas personas están completamente secuestradas porque no les permiten ningún tipo de trato, acercamiento, llamada telefónica con sus familiares. O sea, hasta ese punto son humillados. Exactamente, y esa es una dinámica que está siendo aplicada para todas las personas que han sido detenidas en el contexto del régimen de excepción. Hay un aislamiento total de miles de personas y lastimosamente, en el caso de los ciudadanos venezolanos que han sido prácticamente, podríamos decir, están en una forma de secuestro, también se les está aplicando este tipo de medidas. No hay posibilidades de saber cuál es su condición de salud, no hay posibilidades de saber cuál es el proceso, el debido proceso que se está llevando a cabo, porque no hay comunicación directa, y eso también no solamente es una violación de los derechos de las personas detenidas, sino también de sus familiares, de sus seres queridos y de la defensa técnica que necesita un acceso directo de comunicación con estas personas. Un gran saludo y gracias por este tiempo, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.